Hola a todos, ¿qué tal estáis? Antes de empezar, te pido algo muy rápido. Mientras escuchas este vídeo, piensa qué otra novela o autor contemporáneo te gustaría que analizáramos aquí y déjalo luego en los comentarios. Leo todo y muchas veces los próximos vídeos salen directamente de lo que vais proponiendo. Y si este tipo de contenido te resulta útil, dale a like, porque así sé que vamos por buen camino. Yo soy Álvaro, filólogo hispánico y doctor en lengua española, y te digo desde ya algo importante. No hace falta que tomes apuntes. Ponte los auriculares, escucha con calma y deja que las ideas se vayan quedando solas, porque este tema no se memoriza, se entiende. En este vídeo vamos a hablar de Fernando Aramburu y de dos obras clave de la literatura española reciente, Los peces de la amargura y Patria. No solo para saber de qué tratan, sino para entender por qué son fundamentales para comprender cómo la literatura ha abordado la violencia de ETA y sus consecuencias humanas. Fernando Aramburu nace en 1959. Es un escritor vasco licenciado en Filología Hispánica y vive en Alemania desde 1985. Este dato no es menor. La distancia geográfica le permite mirar el conflicto vasco con una mezcla muy particular de implicación moral y perspectiva crítica. Su primera novela es Fuegos con Limón, publicada en 1996, pero su consolidación como autor llega unos años más tarde. Ese punto de inflexión se produce con Los peces de la amargura, publicado en 2006. No es una novela, sino un libro compuesto por 10 relatos. Son textos autónomos, cada uno con su propia historia y sus propios personajes, pero todos están unidos por un mismo núcleo temático, la vida cotidiana bajo el terrorismo de ETA. Aquí no se narran grandes atentados ni operaciones espectaculares. Aramburu se centra en las víctimas, en el miedo que se filtra en lo diario, en el acoso social, las amenazas, el aislamiento, la ruptura silenciosa de las comunidades. Aparece una sociedad fracturada donde el dolor no siempre se expresa en gritos, sino en silencios, miradas esquivas y relaciones rotas. El tono del libro es profundamente amargo. Hay tristeza, trauma, desgaste moral. La prosa es contenida, clara y muy emocional, sin excesos retóricos. Aramburu utiliza una gran variedad de voces, relatos en primera y tercera persona, cartas, crónicas, testimonios. Esta diversidad formal refuerza una idea clave. No hay una única forma de sufrir ni una única manera de contar el daño. La intención del libro es claramente ética. No busca justificar ni explicar políticamente el conflicto, sino mostrar la verdad humana que queda detrás. Por eso Arturo Pérez Reverte afirmó que ningún discurso político ni ningún análisis transmite la realidad vasca con tanta claridad como estos relatos. Para los exámenes, quédate con esta idea. Los peces de la amargura funciona como la antesala temática de Patria, y es una obra fundamental para entender el tratamiento literario del terrorismo en España. El propio Aramburu la concibe como un testimonio del derrumbe moral vivido en el País Vasco. 10 años después llega Patria, publicada en 2016, y ahí el impacto es enorme. Se convierte en uno de los mayores fenómenos editoriales recientes en España. Gana premios como el Premio de la Crítica, el Premio Nacional de Narrativa y el Premio Dulce Chacón. Se traduce a más de 30 idiomas y es adaptada a serie por HBO. Todo esto confirma algo importante. La historia que cuenta conecta con una herida colectiva todavía abierta. Patria está ambientada en un pueblo del País Vasco y narra, a lo largo de varias décadas, la fractura entre dos familias. Esa ruptura está marcada por el terrorismo de ETA, por el señalamiento social, por la culpa, el miedo y la memoria, pero también por la dignidad y por la posibilidad difícil y dolorosa del perdón. Una de las grandes aportaciones de la novela es que muestra las dos caras de la sociedad vasca. Por un lado, las víctimas directas del terrorismo. Por otro, las familias de los agresores. Aramburu no las coloca en el mismo plano moral, pero sí muestra cómo el conflicto destruye el tejido social entero. Amistades que se rompen, familias enfrentadas, vecinos que dejan de hablarse. La novela insiste en temas como la memoria, el arrepentimiento, la identidad y la convivencia. El silencio juega un papel central. No solo el silencio del miedo, sino también la presión social y la complicidad pasiva. Callar, mirar hacia otro lado, no preguntar, no querer saber, todo eso forma parte del conflicto. Desde el punto de vista formal, Patria se construye mediante una polifonía muy eficaz. Los capítulos son breves, fragmentarios y alternan perspectivas constantemente.
El lenguaje es claro, directo, emocional, sin artificios. Aramburu domina el diálogo y lo utiliza para mostrar tensiones morales sin necesidad de explicarlas de forma explícita. Una clave interpretativa fundamental es entender que Patria no es solo una novela política, es, sobre todo, una novela sobre una herida social. El conflicto se explora desde lo íntimo, la familia, el duelo, la culpa, el perdón. En este sentido, se vincula claramente con Los peces de la amargura, pero en un formato narrativo mucho más amplio y ambicioso. Para memorizar, quédate con esto. Aramburu es un autor vasco con formación filológica que escribe sobre la violencia de ETA y sus consecuencias humanas. Vive en Alemania. Los peces de la amargura son 10 relatos sobre víctimas del terrorismo, dominados por la amargura, el miedo y la tristeza, con múltiples voces narrativas. Patria fue un fenómeno editorial sin precedentes. Muestra la fractura social y familiar del País Vasco y confirma el enorme impacto cultural de esta literatura, también a través de su adaptación televisiva. Y ahora quédate con esta idea final, porque es clave. Fernando Aramburu no escribe para cerrar heridas, sino para obligarnos a mirarlas. Su literatura no ofrece soluciones fáciles, pero sí una pregunta incómoda. ¿Qué hacemos como sociedad con el dolor que preferimos no recordar? Si este video te ayuda a entender mejor estas obras, suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis. Y dime en comentarios qué te ha impactado más de Patria o de Los peces de la amargura. Nos escuchamos en el próximo episodio de Filología en Voz Alta.